que la mayoría ya sepa, ¿no? Lo ideal sería eso, que la mayoría lo sepa, pero por las dudas lo recordamos. Entiendo que ustedes habrán ya leído por lo menos el programa. Eh, lo ideal es que vayan un poco anticipándose a todo el devenir de las clases y puedan entonces llegar a la clase y haber leído un poquito de lo que se va a hablar en la clase, un poquito, todo lo que puedan en realidad. Eh, y habrán visto en el programa que, dada la situación por la que estamos pasando, la materia es de régimen semipresencial. Eso quiere decir básicamente una cosa, y es que se van a dar 14 semanas de clase, tal como estaba previsto en el régimen presencial, solo que de esas 14 semanas, las primeras 11 semanas van a ser de manera virtual. Es decir, a través del aula, a través de solicitudes de trabajos y de un parcial domiciliario que les vamos a pedir en su momento. Eh, Eso durante 11 semanas. Ese cronograma de 11 semanas, que empieza hoy, miércoles 13 de mayo, concluye el miércoles 22 de julio. Julio con L. ¿Mm? Son exactamente 11 miércoles que de alguna u otra manera ustedes van a tener una clase de este tipo. A lo mejor no es en directo como esta, a lo mejor alguna semana es grabada, pero como verán, Andrea está grabando la clase porque estas clases se van a luego a subir a un link, a un Google Drive, entiendo, del que ustedes van a poder descargarse la clase y verla en el momento en el que les convenga, sin gastar internet, sin nada, ya la van a tener bajada en su dispositivo, en el que usen, el celular, una tablet, una notebook o una computadora de escritorio, y verla lo que necesiten verla. De todas maneras, la clase, piensen que es, dado que es mucho más breve que si la materia se estuviera dando en forma presencial, piensen que la clase va a ser algo así como un, una cantidad de lineamientos acerca de a qué se le debe prestar atención cuando uno lee la bibliografía obligatoria que tienen que leer. Luego de esas 11 semanas, para concluir la cursada, están previstas 3 clases presenciales. Esas clases presenciales se van a dar días miércoles de 12 a 16 horas, que es el horario de la materia presencial, y para quedar regular en la materia van a tener que asistir por lo menos a 2 de esas 3, por lo menos a 2. Lo que no sabemos, pero no tenemos ni la menor idea, es cuándo van a ser esas clases presenciales, porque dependemos no solo que se vaya flexibilizando o levantando completamente la cuarentena, sino que además la universidad autorice que nuevamente se vuelva a dar clases de forma presencial. Eso puede suceder en agosto, en septiembre, pero no lo sabemos todavía. Así que recién después de esas clases presenciales concluiría formalmente la cursada de esta materia. Bien, hago una observación al respecto. Nosotros hasta ahora venimos trabajando bajo los lineamientos que dio la universidad, ¿sí? Y con los cronogramas académicos que bajó la universidad. Eso significa, supónganse, que si de repente nos dicen, no sé, mediados de junio volvemos a las aulas, bueno, digamos, dependeremos de los lineamientos de la universidad, ¿sí? Obviamente no creemos que eso sea así. Pero cuándo van a ser esas 3 semanas presenciales depende pura y exclusivamente, obviamente, de Nación por una cuestión de salud y en segunda instancia de la universidad y de lo que disponga la universidad. Exactamente. Bueno, y lo que quería decirles es que la idea es que cada 2 o 3 semanas, normalmente cuando se termine una unidad, se les va a pedir un pequeño trabajo práctico. El trabajo práctico se va a solicitar, se les va a mandar la consigna
por un mensaje a través del aula o por un mail, y eso va a ser un miércoles siempre, y ustedes van a tener que presentar los trabajos el martes de la semana siguiente, es decir, un día antes de la nueva clase. Va a ser así. Va a haber, no sabemos la cantidad, 3, 4, no sabemos, trabajos prácticos, y va a haber un parcial domiciliario la semana que les encarguemos. Un parcial domiciliario no va a coincidir con un trabajo práctico, por supuesto. Esa semana la gran tarea va a ser el parcial domiciliario, que obviamente les va a llevar mucho más tiempo de resolver que un mero trabajo práctico, ¿no? Que quede claro eso. Aprobando, o sea, presentando y aprobando esos trabajos prácticos y ese parcial, quedarán todos en condiciones de quedar regulares en la cursada de la materia, que por esta única vez va a tener un final necesariamente presencial. Para nosotros, en una cursada habitual de la materia lunfardo, con Andrea ya hemos dado la materia, si no me equivoco, 6 o 7 veces, juntos, trabajando juntos. En una cursada habitual, digo, la materia se puede promocionar. Hay 2 parciales, hay también algunos trabajos prácticos, bueno, se evalúa la presencia en clase, el interés, las preguntas, etcétera. Aquí, como no vamos a tener esa posibilidad, más que de manera remota, como estamos, tenemos que regularizar de otra manera, con trabajos prácticos y un parcial solo, pero domiciliario. Y finalmente, cuando nos conozcamos por fin, volveremos a hablar sobre el tema del final, daremos las pautas del final, explicaremos qué temas entrarán y cómo lo tomaremos, pero lo que importa es que necesariamente cuando haya una fecha de final, no sabemos si volvemos a las aulas en agosto, a lo mejor hay una fecha especial de final en septiembre, si no serían los finales de diciembre, pero en ese momento ustedes podrán venir y rendir la materia y librarse de nosotros para siempre. Andrea, ¿querés dar algún tipo de explicación sobre la plataforma y sobre el uso? Y eso? Sí, voy a prender la luz, bueno, después prendo la luz porque estoy medio en penumbras. Bueno, otra cuestión importante para organizar un poco algunas informaciones que fueron recibiendo. La universidad y el Departamento de Folclore hizo un esfuerzo excepcional para habilitar el campus virtual, ¿sí? Ellos dividieron a las materias en 3 grupos, por eso es que el lunfardo está empezando recién ahora. Hubo otras materias que empezaron antes, otras materias que estarán empezando con nosotros, ¿sí? Como dijo Oscar, vamos a tener 11 clases, digamos, con modalidades diversas y después esas 3 clases presenciales. En el campus que nos brindó la universidad, nos pidieron que, como hay muchos estudiantes de toda la UNA circulando, no los sobrecarguemos con los recursos, ¿sí? Entonces, ustedes en el campus van a encontrar las 7 unidades de la materia ya cargadas. Eso tiene que ver con nuestro manejo del campus. Recién estamos en la unidad 1, vamos a trabajar esta semana y la semana que viene con la unidad 1. Paulatinamente les vamos a ir avisando cómo vamos a ir avanzando semana a semana para que puedan seguir las lecturas. ¿Qué quiero decir con esto? Tienen las 7 unidades, no arranquen leyendo las 6, ni las 7, ni las 5, ¿sí? Es decir, vamos a ir organizando ese material, ¿está bien? Además, yo en uno de los mails les envié el link de toda la materia completa, ¿sí? Toda integrada en una cuenta de Drive por si hay problemas con el campus. Puede ser que en algún momento haya problemas con el campus. La gente que lo armó nos contó que están circulando más o menos 16.000 estudiantes por semana, o sea que imagínense que si todos entran al mismo tiempo puede colapsar. Sí les quiero pedir que al menos entren una vez para chequear que eso funciona, es decir, que ustedes tienen acceso al campus y lo pueden revisar. Y las clases las vamos a colgar en YouTube y vamos a poner un link en el campus, ¿sí? No podemos colgar las clases en el campus directamente
porque no da el espacio físico, digamos, la cantidad de espacio virtual para todas las clases, ni mucho menos. El punto central con el campus es que para aquellos que solo puedan usar celular, no implica consumo de datos, ¿sí? Entonces, si ustedes entran al campus, no consumen datos. Pero ojo, porque si van a los links, ¿sí? Y empiezan a entrar al Drive, al YouTube y bla, 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 ahí sí, ¿sí? Ahí sí van a empezar a consumir datos, ¿está bien? Entonces, es un campus acotado que responde al esfuerzo de las condiciones excepcionales en las que estamos. Yo además les estoy mandando la misma información que está en el campus por mail, como para garantizar tener varias instancias de contacto, ¿sí? Y lo que les quiero pedir también es que por favor lean los mails que les mandamos con cuidado. Sé que son mails largos, que son engorrosos, tratamos de ser lo más claros y ordenados posibles, ¿sí? Piensen que nosotros en general tenemos una matrícula de 30 a 35 alumnos inscriptos y una cursada promedio real de 15, y en esta cursada tenemos 75 estudiantes que solicitaron la inscripción. ¿Está bien? Entonces, somos Oscar y yo para organizar una materia de 75 estudiantes, que no es el volumen general que tiene esta materia, ¿sí? Entonces, traten de leer los mails, de acceder al campus y de medianamente estar atentos a esas cuestiones, ¿sí? Dentro de lo posible, chicas, les pido que desactiven el video para no sobrecargar la conexión. Sabemos que hay compañeros que están conectados desde el celular y por ahí estar con video sobrecarga la conexión. Segunda cuestión. Nos encanta escucharlos hablar, así que en determinados momentos de las clases les vamos a pedir que participen, ¿sí? Si hay algo que quieren preguntar y lo tienen ahí pendiente, lo pueden mandar por chat y yo después voy a ir recuperando y le voy a ir pasando a Oscar las preguntas y lo que vaya apareciendo para organizarnos. Y en la medida en que vayamos viendo cómo funciona esto de Google Meet y cómo les funciona a ustedes, podemos ver de... podemos ver de dejarlos usar el video, desmutearse más seguido y demás, ¿sí? Por ahora sé que es todo medio, medio dictatorial en un punto, esto de sin video, sin micrófono, pero bueno, también sabemos que ustedes están en sus casas, que hay mucho ruido ambiente, entonces para garantizar un poquito las condiciones de trabajo de todos es que les pedimos que tengan paciencia, ¿sí? Bien, una cuestión general que ya anticipo ahora, después la podemos retomar. Bien, ya mandamos todos los pedidos al departamento de alumnos, es decir, todos los que solicitaron la inscripción hasta cierta fecha fueron considerados y se elevaron esas inscripciones y en teoría están todos cargados en el campus, ¿sí? Si hay alguien que no está cargado en el campus, me avisa. Bien, no sé si querés que diga algo ahora, Oscar, del diccionario o lo dejamos para después. Sí, decilo ahora, decilo ahora. Perfecto. Ustedes tienen la bibliografía, ¿sí?, de la materia dividida en dos grupos. Bibliografía obligatoria, que está indicada en el programa, y textos adicionales. Además de la lectura de la bibliografía, por el contenido de la materia y la metodología de trabajo, les vamos a pedir que consigan un diccionario de lunfardo, ¿sí? Puede ser un diccionario pedido a un compañero, un diccionario de la familia, el diccionario que tengan en la biblioteca. Si están cerca de alguna librería, lo pueden comprar y tienen esa posibilidad, perfecto. Si les sirve comprarlo por internet también. El punto es que para trabajar muchos de los contenidos vamos a necesitar que tengan esa herramienta, ¿sí? Hay un diccionario disponible en internet asociado a la página Todo Tango, quizás la conozcan. No es un diccionario excepcionalmente perfecto. Entre eso y nada está bien, entre eso y otra opción, por ahí les conviene digamos, explorar un poquito más otras opciones, ¿sí? No tenemos PDF de diccionario. Claro. Bien, acá Emma cuenta que ya pidió a Mario la bibliografía completa de la materia. La indicación de la bibliografía, yo les diría que
En general usamos toda la bibliografía, eso quería decir, ¿sí? O sea que está bien si la compran, porque realmente llegamos a leer casi todo de lo que pedimos, ¿sí? A ver, cuando nosotros le subimos la bibliografía a las redes, digamos, Campus, Drive, lo que sea, la escaneamos nosotros, ¿sí? Escanear un diccionario es escanear un libro entero. Es un montón de trabajo. Y además, yo no dispongo de las herramientas informáticas para que ese PDF, que termina siendo el diccionario, sea lo suficientemente liviano como para que yo se los pueda mandar, ¿sí? Entonces, si de golpe entre ustedes quieren organizar el escaneo de un diccionario, qué sé yo, se dividen 5 páginas cada uno y después hacen un PDF, eso ya queda a criterio de ustedes, ¿sí? Pero nosotros la verdad que no tenemos el tiempo físico ni los recursos para hacerlo. Y hago un paréntesis. Hay diccionarios de lunfardo que se consiguen en el Mercado Libre por 200 pesos, 300 pesos. En condiciones ideales, uno puede ir a una librería de viejo, de usado, y realmente hay diccionarios que se consiguen accesiblemente. Entiendo que hoy en día es todo un poco más complejo, pero bueno, eso. Diccionarios de lunfardo específicamente, Oscar, te cedo la Sí, pregunta. eh, bueno, eh, para empezar hay un diccionario hecho por mí, pero no voy a recomendar el mío, porque no es necesario que tengan exactamente el mío. Miren, José Bovelo, que es el gran lunfardólogo, que es el creador de los estudios sobre el lunfardo, escribió a lo largo de su vida 5 diccionarios de lunfardo distintos, cualquiera de esos 5 estaría bien. Este que se llama Novísimo Diccionario Lunfardo de Corregidor estaría fenómeno. Luego hay otro muy bueno y muy completo de Athos Espíndola, que se llama Diccionario del Lunfardo. Claro, estos son, el de Govelo está, se podría comprar nuevo, digamos. El de Athos Espíndola hay que buscarlo usado, por ejemplo, ¿no? Eh, y hay por lo menos 15 diccionarios más hechos por distintas personas de lunfardo. El de Espíndola me parece que está bien. Eh, Acá Rocío pone, debe haber otra forma de trabajar, es una situación muy compleja. No sé a qué te referís, Rocío. ¿Querés abrir el micrófono y decirlo? Bueno, Rocío, ¿estás escuchando? ¿Podés abrir el micrófono? No. Bueno, ya veremos. Pero se trata de buscar Mercado Libre, buscar. Volviendo, no sé, me parece que la pregunta de Rocío venía por lo del diccionario. Acuérdense que arrancamos diciendo que está el de todo tango, ¿sí? Por eso yo decía, entre nada y todo tango, usen el de todo tango, ¿sí? Ahora, si tienen posibilidad de acceder a algún otro material, está buenísimo. Nosotros entendemos que son situaciones súper complejas, ¿sí? De hecho, por eso estamos grabando la clase, para que la puedan ver, no tomamos asistencia, digamos, todo eso sabemos que son circunstancias complejas. Hay un punto, y esto perdón que lo diga con tanta violencia, donde es muy difícil también tratar de transmitir contenido prescindiendo de toda herramienta, ¿sí? Entonces, yo les diría que en el peor de los casos, si no tienen chance de conseguir ningún diccionario, usan el de la página Todo Tango, ¿está bien? Y cuando entreguen los trabajos, nos ponen una llamada del tipo, el material de referencia es el diccionario de Todo Tango. Fin del problema, ¿sí? Oscar, de hecho, como sabe que los diccionarios son difíciles de conseguir, donó ejemplares de su diccionario a la biblioteca de la facultad, pero bueno, sabemos que tampoco está eso disponible. También está el diccionario de Oscar en formato ebook, por si a alguien le sirve ese dato. Capaz que para alguna actividad puntual algún compañero les pueda hacer el favor de mandarle fotos de la pantalla, perdón, de la página, ¿sí? Digo, la realidad es que por ahí necesitan buscar 10 palabras para un trabajo, por ahí pueden pedir ese favor, ¿sí? En todo caso, podemos ir buscando otras estrategias, ¿está bien? Pero también es cierto que ahora que abrieron las librerías, por ahí no cuesta nada, si tienen alguna librería cerca, preguntar, ¿sí? De nuevo, muchos diccionarios son accesibles. Hay otros, obviamente, que son caros,
No les estamos pidiendo que se compren el diccionario que sale 2.000 pesos, ¿sí? Pero digo, si por ahí van a la librería y justo está uno que sale 300 pesos y tienen esa posibilidad, perfecto, y si no, siguen trabajando con el de todo tango, ¿sí? Eso. Bien. Bueno, gracias, Andrea. Si les parece a todos bien, empezamos técnicamente ya con la clase. Bueno, les damos la bienvenida, por supuesto, a todos. Les agradecemos que estén acá. Esperemos que nadie se arrepienta de haberse sumado a esta clase y que les resulte provechosa y les sirva para organizarse bastante. Entiendo que si vieron el programa habrán leído, aunque sea un poco por arriba, los contenidos. Básicamente, de lo que vamos a hablar hoy y la semana próxima es de la unidad 1, de los contenidos de esa unidad. Y aquí hay unos primeros puntos que yo voy a recordarlos. El punto 1 es definición del lunfardo. De eso vamos a hablar un poco hoy, sin llegar a dar una respuesta definitiva. Luego, 2, diferencia entre los conceptos de jerga y de argot. 3, el origen de la palabra lunfardo. 4, primeros testimonios acerca del lunfardo. 5, caló porteño de Juan Piaggio. Y 6, distintas concepciones acerca del lunfardo. Vamos a acercarnos a esas cuestiones y puntualmente en algún momento voy a comentar un apunte que es el apunte 1 de José Govelo, llamado precisamente el lunfardo. Tanto en el aula como en el programa, la bibliografía obligatoria, es decir, la que ustedes tienen que leer sí o sí, está en letra negrita. En el caso de la unidad 1, esa bibliografía obligatoria incluye este artículo de Govelo, el apunte 3, que es un capítulo de un libro de Borges, el 4, que es de un capítulo de un libro mío, que se llama Distintas concepciones sobre la naturaleza del lunfardo, el 5, o el capítulo siguiente, En busca de una definición, y de la antología de textos lunfardos, que es el largo archivo número 7, en la primera parte, donde hay 3 textos, los de lectura obligatoria son el primero, anónimo, llamado El dialecto de los ladrones, y el tercero, de Juan Piaggio, que mencionamos recién, Caló porteño. Los textos que no aparecen en negrita en el programa, no es obligatorio que los lean, pero no está prohibido que los lean y además sería buenísimo que los puedan leer. Nosotros hemos puesto una bibliografía obligatoria porque en esta situación de emergencia hemos separado lo que hay que leer sí o sí, lo mínimo indispensable, que es lo que vamos a evaluar en trabajos prácticos, en el parcial y luego en el final. Lo hemos separado de otras cosas por ahí menos trascendentes, menos importantes, que son los apuntes que no aparecen en negrita. Pero como ustedes pueden acceder a ese material de manera gratuita en los links que les ha puesto Andrea en el aula, bueno, bájense todo y aún lo no obligatorio, si tienen tiempo, ganas, les interesa el tema, lo pueden leer y les va a venir muy bien leerlo además. Profe, Sí. disculpe, ¿será que solo hay 4 textos en la bibliografía del campus con respecto a la bibliografía obligatoria? Lo que aparece en negrita. Perdón, Gonzalo, que ya te atajo la pregunta. Fíjate que, digamos, en el campus vos tenés 7 unidades, ¿sí? Sí. La unidad 1 tiene 4 textos. Para cada unidad tenés indicado la bibliografía propia de esa unidad. Cada unidad además tiene un link, ¿sí? Ese link te lleva a la bibliografía de esa unidad. En el link que yo les pasé por mail, que es directamente un link de Drive, tenés las 7 unidades y para cada unidad la división entre bibliografía obligatoria y optativa, digamos, o no obligatoria de cada unidad. Pero pensá que son 7 unidades y que nosotros vamos trabajando por unidad.
Yo calculo que deben ser mínimo unos 20 textos en total, toda la materia, mínimo. Claro. Pasa que ¿Está lo bien? que decía el profe de la bibliografía, que lo que aparece en negrita es obligatorio, Ujú. en el campus, en la bibliografía obligatoria, aparecen solo 4 de los textos de negrita y no los 6 que veo que están en negrita, por eso lo decía. ¿Dónde lo ves en negrita? No, porque dentro de la antología aparecen en negrita el anónimo, el dialecto de los ladrones y el de Piaggio. Ah, O ok. sea, Ok, eh, perfecto, me confundí. no, está bien. Es que la antología es un archivo único al que en cada unidad, no en todas, pero en varias de las unidades recurriremos. Y por ejemplo, en la unidad 1 usamos la primera parte de la antología, en la 2 me parece que no la vamos a usar porque no hay tiempo, pero hay una segunda parte de la antología prevista para la unidad 2, y luego las siguientes partes tienen que ver con textos en prosa o textos para teatro escritos en lunfardo, luego poesía escrita en lunfardo y por último letras de tangos con lunfardismos. Entonces ya iremos viendo a medida que avancemos cuál es la parte de la antología que se va a usar en esa unidad y dentro de esa parte qué textos, porque tampoco todo, ¿no? Si no la materia debería ser anual y presencial completamente y solo así se podría ver todo. Nosotros de la antología cada cuatrimestre seleccionamos algunos textos y otros te quedan a vos, a los estudiantes que quieran ir leyéndolos o durante la cursada o incluso después de haber aprobado la materia como un material de consulta. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Gracias, profe. No, por favor, Gonzalo. Bueno, entonces, de lo que vamos a hablar es de estos temas que yo he leído de la unidad 1 y luego puntualmente nos centraremos en lo que dice José Govelo en su artículo, en su trabajito llamado El lunfardo. Bueno, lo primero que hay que hacer al ingresar a esta materia es, bueno, trabajar sobre qué idea trae cada uno de ustedes sobre lo que es el lunfardo. No tenemos tiempo hoy, en clase lo hacemos, lo preguntamos uno por uno, qué pensás que es el lunfardo. Hoy no tenemos tiempo para que cada uno lo diga, pero yo podría resumirlo de esta manera. Hay más o menos 3 posibilidades. Alguien que está más o menos encaminado, otro que cree un poco cualquier cosa de las opciones que yo voy a mencionar enseguida, erróneas con respecto a lo que es el lunfardo, y otros que no tienen ni la menor idea de lo que es. A lo mejor alguno puede saber, la mayoría puede saber, que si yo digo laburar, o digo tanguear, o digo chorro, esas palabras son lunfardas, pero ¿por qué esas palabras son lunfardas? ¿Y qué sería el lunfardo? Ya no lo pueden decir, ¿no? Entonces, para acercarnos a esa noción a la que le vamos a dedicar no solo la clase de hoy, sino la de la semana próxima, conviene empezar por decir lo que el lunfardo no es. Y ya les hago como un pequeño resumen. El lunfardo no es un idioma, el lunfardo no es un dialecto, el lunfardo no es un tecnolecto o jerga de los ladrones. Esas son 3 ideas, 3 cosas que se suelen repetir mucho. Ninguna de esas 3 cosas es el lunfardo. Digamos primero por qué no es un idioma. Bueno, el lunfardo no es un idioma, como sí lo es, no sé, el portugués, como sí lo es el ruso, o como sí lo es el inglés, por ejemplo, porque nadie puede hablar completamente en lunfardo. Yo puedo, en todo caso, insertar en mi habla, en mi discurso, palabras o expresiones que son lunfardas. Pero yo no puedo hablar completamente en lunfardo. ¿Por qué?
Bueno, porque en lunfardo no hay artículos. Si yo digo los chorros, ya la palabra los no es lunfarda. Porque en lunfardo hay muy pocos adverbios, no hay preposiciones, casi no hay pronombres. Hay alguna forma muy rara y muy poco escuchada en lunfardo de algún pronombre, o yo, por ejemplo, como si fuera una forma con una O agregada adelante, intentando que eso parezca un berre, que tampoco lo es, ¿no? Pero en general, alguien que usa lunfardo, si tiene que decir yo, dice yo. Y no hay otra, ¿no? Así que lo que yo puedo es incorporar algunas clases de palabras, que son las que abundan en lunfardo, dentro de un discurso que yo ordenaré bajo la sintaxis del español, es decir, con el orden de las palabras que yo uso en español. Puedo reemplazar sustantivos, puedo reemplazar verbos, puedo reemplazar varios adjetivos y algún adverbio también hay, no te voy a negar. Alguna interjección también hay, pero ahí se acabó el lunfardo, ¿no? Entonces, si yo encuentro un texto escrito, como se dice, en lunfardo cerrado, en un lunfardo muy difícil, bueno, lo que voy a encontrar ahí es unas palabras que están insertadas y que yo podría reemplazar por palabras españolas, por palabras del español corriente, quiero decir, y eso es todo. Por lo tanto, el lunfardo no es un idioma. Pero tampoco es un dialecto. Tampoco es un dialecto. Nosotros, aquí, en Buenos Aires, hablamos un dialecto del español, una forma especial de hablar el español que se llama dialecto rioplatense. La región rioplatense podríamos articularla como una especie de triángulo formado por las ciudades de Montevideo, Rosario, Buenos Aires, con una extensión hacia La Plata, por ejemplo, y por supuesto eso involucra todo lo que hoy se llama AMBA, ¿no? Que es todo el conurbano bonaerense, digamos, ¿no? Con sus 3 cordones. Todo eso sería la zona en la que se habla el español rioplatense. Bueno, lo español rioplatense es un dialecto del español. ¿Por qué? Porque es una forma especial de hablar español que no es igual a cómo se habla español en Madrid, a cómo se habla español en la Ciudad de México, a cómo se habla español en Lima o en Santiago de Chile. Se habla de otra manera. Bueno, se llama español rioplatense. Fíjense que incluso esta no es la única manera de hablar español que hay en la Argentina, porque por supuesto en las distintas regiones, sobre todo desde la mitad hacia arriba del país, hay modos de hablar el español muy poderosamente marcados, ya sea por la entonación, por el modo de pronunciar ciertos sonidos, por el modo de ordenar ciertas palabras y también por cierto léxico, cierto vocabulario propio de esa región. Es bastante fácil reconocer a alguien que sea de la Mesopotamia, muy fácil de reconocer a un correntino, por ejemplo. Es muy fácil reconocer a un cordobés o a una cordobesa, a un mendocino, a un salteño, a un santiagueño, a un tucumano. Digamos que hay ahí distintos dialectos del español, porque la fonética es distinta, particular, distinta de la fonética del español del Río de la Plata incluso. Se usan ciertas palabras propias de la región, ciertos regionalismos, y además hay un modo propio de, ya dijimos, de pronunciar, de armar las palabras, un léxico propio de la región también. Bueno,
Todas cosas que distinguen ese dialecto de los otros dialectos del español. Entonces, el dialecto del español del Río de la Plata es como hablamos en la región del Río de la Plata, en Buenos Aires, por ejemplo. El lunfardo es una parte de ese dialecto, una parte bastante importante en cuanto al léxico, pero no es lo mismo decir lunfardo que decir el dialecto del Río de la Plata o el dialecto llamado español rioplatense. ¿Por qué? Bueno, porque el español rioplatense tiene ciertas características fonéticas, ciertos modos de pronunciar, la Y, la doble L, la R, ciertos modos de articular, cierta entonación que no se parece a la entonación de un correntino, de un mendocino, de un cordobés o de un salteño. Tiene ciertas palabras que se usan en Buenos Aires y que distinguen el dialecto del español del Río de la Plata del español de España, por ejemplo. Mientras que nosotros decimos fósforo, ellos, los españoles, dicen cerilla, mientras que nosotros decimos mozo, ellos dicen camarero, mientras que nosotros decimos colectivo, ellos dicen ómnibus, y así sucesivamente, ¿no? Ninguna de esas palabras, ni colectivo, ni fósforo, ni mozo, ni pollera en vez de falda, son palabras del lunfardo, pero sí son del español rioplatense. Ahora, el lunfardo se insertaría dentro del español rioplatense como un vocabulario. ¿Qué tipo de vocabulario? Un vocabulario del habla popular, un vocabulario popular. Cuando decimos un vocabulario popular, estamos pensando en un vocabulario que se ha formado y que normalmente siempre es así, de abajo hacia arriba, desde las clases populares, desde las clases más humildes, hacia arriba. Hoy en día no puede decirse que el lunfardo sea exclusivo de las clases populares. ¿Por qué? Porque las clases medias y las clases más acomodadas de la sociedad argentina también usan el lunfardo. Y si no lo usan, al menos lo comprenden. Que esto es importante, ¿no? Digamos, el conocimiento pasivo de un argot, que eso es el lunfardo, un argot, ya da cuenta o permite tener una idea de la amplitud, de la difusión gigantesca de ese argot. Voy a poner distintos ejemplos. Andrea va a volver la semana que viene un poco sobre esto, que tiene que ver con una teoría que se llama la lingüística de las variedades. Ella les lo va a explicar muy bien y mucho mejor que yo. Se escribe argot, A-R-G-O-T, frente a una pregunta del chat. Ahora explicaremos qué es eso, ¿no? Si alguien me dice, bueno, ATR es una palabra lunfarda, yo diría que sí, que lo es. Pero si alguien me pregunta si yo la uso, yo que soy un señor de 59 años, señor grande, yo respondería no, no la uso. ¿Pero la entendés? Sí, la entiendo. Eso es suficiente. Con que yo la entienda es suficiente. Es probable que algunos de ustedes no usen la palabra percanta, pero mientras entiendan que percanta es una chica joven de la clase popular, digamos, joven y casi diría y pobre, bueno, eso sería lo que importa acá, ¿no? Entender la palabra. En el caso de percanta he puesto un caso muy particular porque, claro, es una palabra completamente en desuso en el lunfardo. Sin embargo, para cualquier persona que consuma tango, que escuche tango, es una palabra familiar porque desde Mi Noche Triste para acá, en un montón de tangos se habla de la percanta, ¿no? Mi Noche Triste empieza diciendo, percanta que me amuraste en lo mejor de mi vida, etcétera, ¿no? Percanta que me amuraste. Bueno, miren cómo empieza el tango canción. Primer tango de la historia del tango canción.
Y en el primer verso ya hay 2 palabras en lunfardo. Percanta, muchacha, chica, piba, no sé, y amurar, abandonar. Claro, pero vean ustedes, ¿no? Pascual Contursi escribe, percanta que me amuraste, porque no podía escribir muchacha que me abandonaste. ¿Entienden? Así que ahí está la gracia de usar el lunfardo en la letra de tango, y están también cifradas las posibilidades que tuvo el lunfardo de difundirse tanto, gracias a que el tango lo adoptó como una herramienta imprescindible dentro de su lenguaje poético, ¿no? Bueno, la cuestión es que un dialecto no es el lunfardo. Pero aclaremos que tampoco es una jerga, porque ya hablaremos ahora de la historia de los que han ido estudiando el lunfardo y después contestamos a varias preguntas que están llegando al chat. Andrea me las va dentro de un ratito a leer y las vamos respondiendo. O ella misma también, varias las puede responder ella naturalmente, ¿no? El lunfardo perdura hasta hoy y ATR es un lunfardismo, sí. ¿Qué otra cosa podría ser? Decía que hay una... Si ustedes hablan con personas de mi edad para arriba y les dicen, mira, hoy empecé a cursar la materia lunfardo en la universidad, probablemente no va a faltar el veterano o la veterana que fueron a la Universidad de la Calle y te dicen, ah, el lunfardo, sí, como hablan los ladrones, o sí, la jerga de la cárcel. Bueno, lamentablemente esa es una idea muy difundida entre muchísima gente, incluso entre gente relativamente culta. Bueno, lamento decepcionarlos, pero eso es un gran error, un craso error, gravísimo. El lunfardo no tiene nada que ver ni con los ladrones, y menos con el lenguaje de la cárcel. ¿Hay una jerga de los ladrones? Sí, puede haberla. En esa jerga de los ladrones, ¿hay algunas palabras lunfardas? Claro, sí. En la jerga de la cárcel, ¿hay algunas palabras lunfardas? También. Pero eso es una cosa, y otra cosa es creer que el lunfardo nació en la cárcel o nació en el mundo de los ladrones. Decía que el lunfardo es un argot. ¿Qué es un argot? Un vocabulario popular. Un vocabulario popular que generalmente surge en grandes ciudades, en las grandes ciudades del mundo. En toda gran ciudad hay un argot propio de la ciudad. Como muchísimas veces esas ciudades son poderosos polos en los que se dicta la moda, las costumbres y la forma de hablar, porque en esas ciudades hay canales de televisión, emisoras de radio, los principales diarios del país, las principales redes, por lo menos en algunos casos, redes sociales digo, bueno, ¿qué se difunde al resto del país? Y se difunde todo eso. Entonces, una chica en un lugar apartado de cualquier provincia argentina va a tener en cuenta la moda que vea en la tele y que es una moda hecha por un modisto o por una modista de Buenos Aires, probablemente, o de París, bueno. Y también se tiene en cuenta el modo en el que se habla en Buenos Aires, porque, bueno, esa palabra por ahí la usa Tinelli en la tele, o la usa en la radio alguien muy escuchado en un programa de radio, no sé, Beto Casella o quien fuere, y entonces la palabra se empieza a difundir a una velocidad muy grande. Esto hace 80 años no sucedía a tanta velocidad y las palabras lunfardas se iban difundiendo por el resto del país en la medida en que llegaban a esas ciudades o a esos pueblos grupos de teatro, películas o directamente discos con tangos que permitían la difusión
de ese léxico lunfardo. Hasta acá, ¿cómo vamos, Andrea? ¿Ves algunas preguntas medio cruciales que haya que responder? Sí, quiero hacer dos observaciones. Primero que nos quedan más o menos 15, 20 minutos de clase Bien, para la indicación que le dimos a los chicos en primer lugar. sí, Recupero alguna de las preguntas. ATR se supone que viene de una, digamos, es la sigla que se forma de una expresión que significa a todo ritmo, ¿sí? Esto lo vamos a ver creo que allá por la unidad 4 o 5, pero en principio nosotros entendemos desde esta materia y desde nuestras propias investigaciones que el lunfardo es algo vivo, actual y que está en crecimiento todo el tiempo, ¿sí? Entonces, los hablantes generan nuevas unidades, esas unidades se incorporan al lunfardo bajo ciertas características en particular, es decir, no todas las palabras que surgen en el español rioplatense van a ser lunfardismos, pero si surge alguna nueva que tiene ciertas características como ATR, se va a poder incorporar al repertorio de unidades lunfardas. Sobre por qué, esperen un segundito con las preguntas que se me van moviendo. Sobre si percanta que me amuraste, lo podría haber escrito o no. Sí, hay una decisión obviamente del hablante, más cuando hay un texto literario, poético, una canción, eso de por sí implica una elección personal. El punto no es que no podía decir muchacha que me abandonaste, el punto es que pierde, ¿sí? Si usa muchacha que me abandonaste en vez de percanta que me amuraste. O sea, ¿qué es lo que le da percanta que me amuraste que no le da pobre muchacha que me abandonaste? ¿Sí? Esa es parte de la pregunta que queremos trabajar con la idea del lunfardo. Medio masivo de comunicación. A ver, ¿cómo era tu pregunta, Sheila? Bien, el lunfardo no se difunde en los medios masivos de comunicación antes porque sería algo mal dicho. Sí, hay una cuestión que nosotros redujimos a prácticamente cero sobre el bien hablar y el mal hablar, pero básicamente tiene que ver con forjar un español correcto, oculto para la Argentina. Culto, no oculto, culto. Entonces, como lo que se quería hacer a principios del siglo XX era tener una lengua culta, elaborada, fina, todo lo que podía atentar contra eso se estigmatizó y se dejó de lado, ¿sí? Igual que decir aiga, igual que decir la María, digamos, todos esos fenómenos también, por más que no sean lunfardo, ¿está bien? Lo que pasa hoy en día es que los hablantes tienen menos conciencia, ¿sí?, de que muchas palabras son lunfardo. Entonces, si uno piensa, por ejemplo, lo que pasa en los medios masivos de comunicación hoy, yo puedo estar en un programa de televisión donde dicen boludo, ¿no? Es decir, la sanción en el medio de comunicación contemporáneo bajó mucho más que en otros momentos históricos. Eso creo que lo tenemos en la unidad 6 un poquito, ¿no? Con la prohibición del lunfardo en el tango, por ejemplo, y en, ¿cómo se llama? Y en la radio. Así que vamos a volver sobre eso más adelante. Pero sí, lo de bien y mal aparece todo el tiempo y tiene que ver con lo que va a decir ahora Oscar, que es el lunfardo es la lengua del delito, los chorros hablan el lunfardo, ¿cómo vas a hablar así? Y ya te dejo volver. Sí, gracias. Bueno, claro, eso es lo que yo quería decir, que esta confusión de dónde viene. Bueno, Govelo va siguiendo en su artículo El lunfardo todos los primeros textos que se publicaron acerca del lunfardo, primero en diarios, ¿no?, y luego ya en libros. Y se va viendo un poco esto. El gran problema de todos los primeros que se ocuparon del lunfardo es la deformación profesional. ¿Por qué? Porque ellos eran o policías, o abogados penalistas, o criminólogos, o psiquiatras. Psiquiatras que, alrededor del 1900, entendían que los delincuentes, por la teoría de Lombroso, un médico italiano que escribió un libro muy famoso en el siglo XIX llamado El hombre delincuente, psiquiatras que creían que los delincuentes eran enfermos psiquiátricos y que entonces también se empiezan a ocupar de los delincuentes. Todos esos tipos desde esas profesiones escuchan a sus informantes, digamos, y dicen, estos hablan en lunfardo. Claro, pero prescinden de escuchar a todo el resto de la clase popular que también hablaba en lunfardo. Es decir, un policía en una comisaría, esto se encuentra en el texto
el lenguaje de los ladrones, en el Anónimo de 1878, perdón, el dialecto de los ladrones, usando mal la palabra dialecto, y dice, un comisario escuchó de boca de presos estas palabras. Bueno, claro, pero ¿por qué esos presos usaban esas palabras? ¿Por qué? Bueno, porque en el ambiente donde ellos vivían, todos las conocían y todos las usaban. Sencillamente eso. Que hay algunas palabras que tienen que ver con el mundo del robo o con el mundo de la prostitución incluso. Sí, algunas sí, por supuesto, pero van a ver que no son mayoría. No son mayoría para nada. Entonces, esta deformación profesional les hace creer a estos tipos que están descubriendo la pólvora, porque además se basan en Lombroso, y Lombroso dice lo mismo, dice, los delincuentes tienen un modo de hablar especial y que lo usan para ocultarse y para que no los reconozcan. Ya esa teoría es ridícula, porque vean, si yo estoy parado en la esquina esperando el colectivo y vienen dos ñatos, se me ponen al lado y empiezan a hablar con palabras raras, lo primero que yo voy a hacer es sospechar de ellos y creer que me van a afanar. De manera que para nada el lunfardo puede ser un lenguaje de ocultación o de ocultamiento. Tampoco en la cárcel es así. Los guardiacárceles conocen perfectamente el lenguaje de los presos, básicamente porque pertenecen a los mismos grupos sociales de los que provienen esos presos. Muchísimas veces, ¿cuántas veces pasó esto? Un hermano es guardiacárcel de un preso que es su hermano de sangre, digo. Esto es normal, habitual. O amigos del barrio, y uno es cana y el otro chorro, o uno es guardiacárcel y el otro está preso. Así que esta teoría tampoco funciona, tampoco funciona. Govelo va atravesando distintos textos, repasándolos, viendo qué palabras del lunfardo empiezan a aparecer ahí. Esos textos son el que ustedes tienen que leer de manera obligatoria, ese Anónimo de la antología de textos lunfardos, que es el llamado El dialecto de los ladrones, un texto muy cortito. Luego va a un texto de Benigno Lugones, que no es para ustedes de bibliografía obligatoria, pero el que lo quiera leer lo puede leer porque está en la antología. Benigno Lugones trabajaba en la policía de la ciudad de Buenos Aires, no era cana, era un personal civil, digamos, de la policía, pero trabajaba en la policía, y de ahí también saca palabras del lunfardo que escribe en su nota y va contando el proceder de los ladrones. Y él es el primero que en ese texto usa la palabra lunfardo con el sentido de un vocabulario especial. ¿Por qué? Bueno, ¿qué quería decir la palabra lunfardo? En lunfardo, ladrón, quería decir. Y ahí la confusión, de ahí sale toda la confusión. La palabra lunfardo, que proviene de una forma del habla de Roma, de la ciudad de Roma, y que en Roma es lumbardo, y lumbardo en el romano de hace 80 años quería decir ladrón. Esa es la palabra que con algunas transformaciones aquí se escucha como lonfardo incluso, o lumbardo, igual que en italiano, y finalmente termina desarrollándose y fijándose como lunfardo. Lunfardo es ladrón. Entonces, Benigno Lugones dice, bueno, vean cómo se dice esto en lunfardo, como diciendo el ladrón, en el lenguaje de los ladrones. De manera que estos autores empiezan a usar la palabra lunfardo ya con dos sentidos, el de ladrón y el de vocabulario de los ladrones. De ahí viene la historia de la palabra, de ahí se deriva la historia de la palabra. Como esto lo establecen estos primeros que lo estudian, que no son lingüistas, que son policías, gente que trabaja en la policía, luego va a venir Luis María Drago, autor de un libro llamado Los hombres de presa, dedicado a la delincuencia, un libro publicado en 1888, y también le dedica un capítulo a el lunfardo, al modo de hablar de los delincuentes. Y finalmente vendrá Antonio de Lepiane, que es un tipo que en 1894, un abogado penalista muy prestigioso,
en 1894 publica un libro llamado El idioma del delito, el idioma del delito, e incluye como apéndice de su libro un vocabulario español lunfardo, que es el primer diccionario lunfardo que existió, de 1894. Todos esos elementos nos permiten ver, bueno, cómo se va pasando de unas poquitas palabritas recopiladas en el texto de 1878, en el artículo periodístico anónimo, hasta llegar a un primer diccionario de lunfardo que tiene más de 400 palabras para buscar. Todavía es como diccionario, es muy chiquitito, ¿no? 400 palabras es muy poco, pero ya es bastante. Aunque te interrumpa, sí. Tenemos como muchas preguntas. Despejo algunas rápido y ya te dejo seguir. A ver, voy a rebobinar un segundo. Eliana preguntaba, ¿cualquier modismo popular forma parte del lunfardo? Y eso viene también a cuenta de lo que dice Claudia. ¿Cuándo una palabra pasa a ser lunfardo? Es toda una discusión, ¿no? Es decir, no es tan fácil decir cuándo una palabra es lunfardo y cuándo no. A grandes rasgos, tiene que ver con el valor semántico, vamos a decirlo así, que tiene esa palabra, por dónde circula, cuántos hablantes la utilizan. Todo eso lo vamos a discutir en esta primera unidad también y en parte en la unidad 2. O sea que saber qué es un lunfardismo es parte de la materia. O sea que es una pregunta difícil de responder, le vamos a dedicar un montón de tiempo. Floppy dice, ¿hay otros lugares que tengan su lunfardo? Sí, y de hecho, algo más interesante todavía, yo diría que cada provincia tiene un repertorio léxico, un vocabulario, ¿sí?, vinculado a la informalidad. Eso también lo vamos a discutir, porque, por ejemplo, nosotros estamos diciendo que el lunfardo es rioplatense, pero si hay algún estudiante de Córdoba, Salta o Misiones, sabrá que algunas de las palabras que nosotros decimos que son del lunfardo rioplatense también se usan en otros lugares del país, ¿sí? O sea que a eso también vamos a volver. Lo que decía yo de los medios masivos de comunicación es que hoy en día es mucho más permeable, ¿sí?, la barrera de la coloquialidad, es decir, en los medios masivos de comunicación hay más informalidad muchas veces, y eso hace que el lunfardo aparezca atravesando esos medios. Por ahí no necesariamente el diario, pero la radio, la televisión, que son medios masivos, sí son grandes usuarios del lunfardo. ¿Quién ejerce el control de policía en el mundo del lunfardo? Bueno, esa pregunta también es difícil de contestar. Te diría, Ministerio de Educación en sentido amplio, la escuela también, es decir, la escuela enseña lo que es el hablar bien, ¿sí? La familia también de alguna manera funciona como policía porque reproduce muchas veces esa idea de lo que es el hablar mal, ¿sí? Pero también es bastante difícil. Hay instituciones en los países que se llaman academias de letras, ¿sí? Muchas veces esas instituciones dicen lo que es el buen decir y el mal decir. Bien, no entendí, Eliana, lo de si el lunfardo es un argot, porque es lunfardo en sí mismo. Afanar es lunfardo. Cuando una palabra pertenece al lunfardo, decimos que es un lunfardismo, ¿sí? Bien. Bien, y acá Emma dice, en Formosa tenemos nuestro lunfardo, allí decimos chango en vez de pibe. Claro, la única diferencia es que a esa variedad que hablas en Formosa no le pondrías la etiqueta de lunfardo, habría que llamarla de otra manera, ¿está bien? Eso después lo vamos a trabajar ya la semana que viene. Listo con las preguntas. Sí, seguro. Bueno, ¿me esperás un segundo? ¿Tenés algo más para decir? Vuelvo en un minutito. Sí. Bueno, a ver, sobre la clase grabada. Chicos, no la terminé de grabar la clase. Sí, esperen un poquito que la terminemos de grabar y que termine. Estoy armando en el campus un espacio para subir todas las clases. Así que ahí van a estar y ya tengo un medio mail armado con todas las indicaciones de lectura y los links de YouTube y todo lo demás. Bien, Sheila dice, las academias de letras no aceptarían el modo lunfardo porque es una buena forma de hablar. Vamos por un momento. Bánquenme acá con las preguntas. A ver, esto es algo que no vamos a trabajar mucho en esta cursada porque no nos da el tiempo, pero
Ustedes saben que la Argentina surgió como nación hacia 1810, 1816, 1820, 1850 y que para 1880 hubo un proceso de inmigración masivo, ¿sí? En ese proceso de inmigración masivo vinieron muchos italianos, mucha gente de muchos lugares. ¿Cuál fue la preocupación del Estado hacia 1880, 1920? ¿Cómo hacemos para que toda esta inmigración hable español? ¿Sí? Lo que se hizo fue la ley de educación y la idea de que en la escuela se enseñara un sistema en particular. ¿Está bien? Yo hago siempre la misma pregunta en clase, que es, ¿cuántos de ustedes fueron al colegio primario, y conjugaron los verbos en yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos? Casi todos nosotros hemos hecho eso, ¿sí? Bien, entonces, ahí es donde las academias entran en juego en qué tipo de lengua se enseña, ¿sí? El lunfardo no se enseña en la escuela, no se enseña en el secundario, no se enseña en el terciario y se enseña muy poquito en la universidad. Y ahí es donde aparece esta tensión sobre está bien, está mal y qué pasa con eso, ¿sí? Bien. Vos, María, habías preguntado si existen acronismos en el lunfardo. Tenemos 2 unidades completas para ver todos los recursos del lunfardo, que son la unidad 2 y 3. Eso, ya te dejo volver. Sí, más que la 2 y la 3, ¿eh? No, 2 y 3, sí. Sí, verdad. Perdón, gracias. Yo sé que tienen 150.000 preguntas, pero tranquilos porque esto es la primera clase, recién empieza. Vamos a poder responder a todas con el tiempo, van a ver. Volviendo al artículo de Govelo, decía yo, me había quedado con lo de Lepiane. Bueno, Govelo también le presta mucha atención a este modo de acercamiento que tiene de Lepiane al lunfardo, viéndolo como un lenguaje asociado al bajo fondo, a los malandras, digamos, y por supuesto al mundo delictivo, lo que incluye no solamente a ladrones, sino también a estafadores y al mundo de la prostitución, ¿no? Pero la cosa es que eso se queda bastante corto para poder explicar el fenómeno del lunfardo, gracias a que un historiador y miembro de la Academia Porteña del Lunfardo, más adelante explicaremos bien qué es eso de la Academia Porteña del Lunfardo, Luis Soler Cañas, descubrió en su momento un artículo que es un texto literario, un cuadro de costumbres, publicado en 1887 en el diario La Nación, un artículo que no tenía firma ahí, pero luego se conoció el nombre del autor, Juan Piaggio, llamado Caló porteño callejeando. En ese texto lo que aparecen son 2 jóvenes a los que podríamos calificar de compadritos, 2 pibes compadritos, hoy diríamos 2 fieritas, pibes muy jóvenes, de 20 y pico de años, 20 años, que van caminando por la calle, pero que no son ladrones. Y sabemos que no son ladrones porque específicamente en el texto sale el tema de robar y los 2 dicen, yo no robaría ni loco, jamás metería la mano para agarrar algo que no es mío y cosas por el estilo. De manera que, ¿qué son esos jóvenes? 2 criollos compadritos y todo el texto está plagado del uso del lunfardismo. Ellos van comentando las cosas de su vida, las cosas del barrio, uno habla de su mujer, ¿no? Habla de la mina es su novia, su mujer, con la que supuestamente vive, de repente viene un italiano con su organito y a pasar un tango. Bueno, nada importante, pero toda esa situación está plagada de palabras en lunfardo. Esto demuestra que en la década de 1880 el lunfardo lo usaba todo el mundo. Por lo menos todos los miembros de las clases populares tenían bien claro, sabían lo que querían decir esas palabras, y vean que si eso lo publica el diario La Nación,
que era un diario que leía la clase alta argentina, y digamos, los comerciantes, la gente de, por lo menos de clase media alta para arriba, bueno, se supone que los lectores iban a entender ese texto. Así que son palabras que, aunque no las usasen ellos, por lo menos podían resultarles conocidas. Se le podía escapar alguna, pero la mayoría se supone que las podían entender. Este testimonio da cuenta del gran error en el que cayeron muchísimos, incluso muchas personas de una gran cultura y muy valorados, como Jorge Luis Borges, por ejemplo, sosteniendo que no, que el lunfardo era de los ladrones y no sé qué. Eso está totalmente descartado ya a estas alturas. A continuación de hablar de todo esto, Govelo se detiene en otra cuestión que es la inmigración. La importantísima inmigración que recibe la Argentina, como tantos otros países de América, más o menos entre 1870 y 1914, que es el año en el que comienza la Primera Guerra Mundial y por lo menos mientras dura la guerra, los europeos no pueden, los hombres sobre todo, los varones, porque tienen que ir a pelear al frente, no pueden irse a América, así que se interrumpe bastante la inmigración, luego se recupera un poco, pero ya no con tanto volumen, digamos, ¿no? La gran inmigración llega a la Argentina entre la década de 1870 y la segunda década del siglo XX. Da números, Govelo muestra cómo Buenos Aires era una ciudad bastante pequeña, con poco más de 90.000 habitantes en 1855, y en 1914 tiene casi 1.600.000 habitantes. O sea, es un crecimiento del 1.500% en unos 50 y pico de años, ¿no? 60 años. Y Govelo dice que, bueno, que claro, muchos de los términos mencionados en esos textos, el dialecto de los ladrones, el texto de Piaggio, el texto de Lugones, el libro de Luis María Drago, en todos esos y en el diccionario de Delle Piane, muchas de esas palabras, él dice, son italianas, las traen los italianos. Él se detiene más bien en eso. Govelo era de familia genovesa, padres genoveses. Entiendo que su amor por lo italiano y particularmente por lo genovés a lo mejor lo obnubila un poco, y él empieza a decir que, bueno, que los grandes aportes que se realizan al lunfardo en las primeras décadas de existencia del lunfardo se dan gracias a las lenguas que proceden de la península itálica. No es que sea completamente falso eso, pero no debemos olvidar que hay muchos aportes traídos también por los españoles, palabras del español popular que terminaron olvidándose en España, que no se usan en España y sin embargo se usan acá. Estoy pensando en palabras como boliche y guita, palabras completamente españolas, no tienen nada de raro, y que han quedado en el lunfardo, con el caso de boliche con diferentes significados, y también palabras traídas por franceses, por ingleses, o personas de habla inglesa, portugueses. Además, no podemos olvidar que había ya un sustrato lingüístico en Buenos Aires donde había aborigenismos, es decir, palabras utilizadas por hablantes de los pueblos originarios llegados al Río de la Plata desde el interior de la Argentina, y por también palabras africanas venidas vía Brasil y utilizadas por descendientes de esclavos africanos. O sea que el lunfardo se forma en ese primer momento como un gran sistema de préstamos. La teoría de Govelo es que él en su texto dice que en una primera aproximación podríamos decir que el lunfardo es un repertorio de términos, o sea, un vocabulario
llevados a Buenos Aires a fines del siglo XIX por la inmigración predominantemente italiana, eso destaca él, e incorporados definitivamente por el compadrito en su propia habla. Bueno, esta teoría de que es el compadrito el que imita ese modo de hablar de los inmigrantes, se incorpora esas palabras, va de la mano del texto de Piaggio, donde los personajes son eso, dos jóvenes compadritos que van charlando y hablan así. Yo me atrevería a pensar que ese intercambio lingüístico fue un poco mayor y que se daba, por supuesto, en lugares como el patio del conventillo, donde había en una misma casa 20 habitaciones, en cada habitación 5 o 6 personas de una familia genovesa, una familia napolitana, una familia gallega, una familia de turcos, una familia de ucranianos y varias familias criollas, y entonces en ese patio, en ese encuentro de todas esas comunidades, se forjan y se intercambian un montón de palabras que después pasan a ser usadas por todos. Todos toman palabras que usan los otros. Y esto también sucede, por supuesto, en los barrios, en las esquinas, en las calles que piensen ustedes eran de tierra. Piensen que Buenos Aires en 1880 era algo re chiquitito. El centro de Buenos Aires, y con esto digo casi todo Buenos Aires, terminaba en la avenida Callao. Empezaba en el Bajo, en el puerto, y terminaba en Callao. Y después los barrios que se habían incorporado, muchos de ellos recién en 1880, quedaban a una distancia tan grande que eran como otros pueblos, digamos así, ¿no? Flores era un lugar en el que había quintas y donde los pudientes de Buenos Aires se iban a pasar el verano de vacaciones a la quinta, en Flores, que si vas caminando hoy, Avenida Rivadavia, bueno, son 40 cuadras, no es más que eso. Bueno, eso era las afueras de Buenos Aires. Perdón, Oscar, que te interrumpa, estamos como un poco pasados del horario que yo les había dicho a los chicos. Bien. Déjame que lea la última definición que da Govelo y con esto concluyo. Y si querés, permitimos que vayan abriendo los micrófonos y puedan hacer una serie de preguntas más. ¿Te parece? Bueno, hacia el final del texto, Govelo llega a una definición mucho más larga, mucho más comprensiva, porque comprende más cosas, pero también un poco, por lo larga, un poco improductiva, ¿no? Sin embargo, se las voy a leer. Él dice que una definición amplia y descriptiva del lunfardo no podría formularse con pocas palabras y propone esta. Dice que el lunfardo es un repertorio léxico que ha pasado al habla coloquial de Buenos Aires y otras ciudades argentinas y uruguayas, formado con vocablos dialectales o jergales llevados por la inmigración, a los que unos fueron difundidos por el teatro, el tango y la literatura popular, en tanto que otros permanecieron en los hogares de los inmigrantes, y a los que deben agregarse voces aborígenes y portuguesas que se encontraban ya en el habla coloquial de Buenos Aires, algunos términos argóticos llevados por el proxenetismo francés, los del español popular y el caló es el lenguaje de los gitanos españoles, llevados por el género chico español, el teatro español, y los de creación local, es decir, las palabras inventadas sobre palabras españolas. Bueno, todo esto hay que pensarlo, hay que leerlo tranquilamente en casa cada uno y lo iremos desmenuzando y explicando mejor la próxima clase y todavía mucho mejor en las clases siguientes. Bueno, estamos un poquito pasados, pero si quieren hacer preguntas sobre todo lo que dijimos, la indicación de lectura, de cómo encontrar la clase grabada y de cómo seguimos la semana que viene, todo eso se los mando por mail. ¿Sí? Algunas cosas las tenemos que terminar de discutir con Oscar en función de ver cómo funcionó esto. ¿Sí? Pero si tienen preguntas de contenido o alguna cuestión. Abran su micrófono y lo preguntan directamente. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan?
Ujú. Sí, No, yo en lo personal quedé muy satisfecha, sin duda tenemos que leer, pero quería comentarles que estoy satisfecha porque fue una de las cátedras que más se organizó, de las que pude haber anotado, así que simplemente felicidades y bueno, bueno, a leer ahora. Y un placer. El estrés que me pegué con esta organización, ¿eh? O sea, la angustia que venimos sufriendo los No, Andrea, chicos, no, se nota tu trabajo. no te Se nota tu explico. trabajo y aparte yo tengo problemas con, bueno, con el internet, digamos, carezco de muchas cosas y ustedes me ayudaron a llegar, así que muchas gracias. Nada más, cierro mi micrófono. Que bueno, tengan María, buena semana. Gracias, acompaño con lo mismo porque me pasó exactamente lo mismo que a la compañera anterior. bueno, Muchas muchísimas gracias y los felicito por el enorme esfuerzo que han hecho. gracias, Enrique. Quiero decir que el 90% del esfuerzo fue de Andrea. Así que si hay un aplauso en algún momento, no digo ahora porque van a abrir todos los micrófonos al mismo tiempo, pero si hay un aplauso tiene que ser para ella. ¿Eh? Bueno, muchas gracias. Me van a hacer llorar un poquito, así que para nosotros es, digamos, un poco como se los decíamos en un mail, siempre tenemos presente que estamos en una universidad pública y de acceso, perdón, irrestricto. Y eso es como el estandarte que tenemos en la cabeza, es decir, no puede ser que alguien se quede afuera porque no tiene internet. Por eso decíamos, bueno, también lo del diccionario, de última está la opción virtual, de última le podemos mandar nosotros fotos a alguien, digo, pensemos otras formas, pero mientras la universidad siga siendo pública y de acceso irrestricto, y eso es, digamos, un pilar constitutivo de la educación argentina, bueno, habrá que sostenerla. Y el hecho de que tengamos esta matrícula y que ustedes estén acá, también hace que todo esto sea posible, ¿no? Hola, buenas tardes. Sí, Juan Pablo. ¿Cómo le va, profe? Bueno, un gusto escucharlo. La verdad que muy contento de compartir esta clase virtual. Muchas gracias. Una cosa, mencionó Benigno Lugones, estuve anotando un poco la cronología. Sí. Luis María Drago y el diccionario de lunfardo de 400 palabras. Sí. Ese diccionario que fue el que se amplió después, que tomó a los demás autores, o sea que fue el puntapié lo que vino después. Exactamente. Y si hubo una ampliación en cuanto a las definiciones que estuvieron en ese mismo diccionario, no sé si me explico. O sea, de las palabras que estuvieron ahí, se modificaron algunos términos por el paso del tiempo, eso es lo que tenía duda. Tal cual, es que es así. Tenés muy buenas intuiciones, Juan Pablo. En efecto, todos los que en algún momento hemos hecho un diccionario de lunfardo, yo hice el mío, la primera edición de mi diccionario es de 1998, pero ya había terminado en mi casa, solo, aunque nadie lo sabía, un diccionario en 1991. O sea, imagínate, 1991, hace 30 años, ¿no? 29, para ser exactos. Todos, voy a usar esta palabra horrible, rapiñamos los diccionarios anteriores. Es decir, es obligatorio para cualquier investigador, porque en ciencia se avanza de esa manera. En ciencia yo no puedo venir un día y decir, hoy tengo esta teoría sobre tal cuestión. Primero tengo que leer sobre esa cuestión todo lo que se ha escrito, todo lo que se conoce, todo lo que se investigó, y después, sobre la base de todo eso, yo plantearé una nueva teoría, si la tengo, ¿no? Bueno, con el lunfardo es un poco así, o sea, yo no tendría sentido que yo dijera de la nada voy a hacer un diccionario de lunfardo. Cuando hice mi diccionario en 1991, lo que yo hice fue fotocopiar todos los diccionarios de lunfardo que existían, recortar palabra por palabra y armarme un fichero de cada palabra. Con eso me di cuenta de que, fíjense que casi había computadoras, pero eran un poco inaccesibles en ese momento, eran un poco caras, y no encontré otra manera de hacerlo. Me hice un fichero manual, fichero con unas 7000 fichas en total, donde aparecía la definición de cada palabra. Y en base a esa información que yo fui juntando, que además de ver los diccionarios, después fui a ver glosarios y vocabularios de muchos otros libros, anotaciones propias, investigaciones mías que hice con las palabras más nuevas. Todo eso lo iba volcando en cada ficha y con la información total de cada ficha escribí el artículo de mi propio diccionario sobre esa palabra, ¿no?
así procedí. Y entonces, bueno, se supone que casi todos los que han hecho diccionarios, algo como eso, no sé si tan detallado como yo, pero algo como eso han hecho, que es ver un poco lo anterior. Y el de Delepiane, por supuesto, es la base de todos los demás diccionarios del lunfardo, pero es tan chiquitito y está tan acotado a un lenguaje que se usaba, piensen, alrededor de 1890, pasó mucho tiempo, pasaron 130 años, que ha sucedido que algunas de esas palabras ya no se usan, otras cambiaron de forma, otras cambiaron de significado. Así que, porque claro, el lunfardo es parte de la lengua, y la lengua evoluciona, va cambiando, así que tu intuición está muy bien. Es sobre la base de ese diccionario se hicieron los siguientes. El siguiente diccionario es de 1915. Me traicionó el inconsciente, pero ya otro día lo voy a explicar con más tiempo. ¿Qué hay en 1913? Hay algo también. En 1915 hay un diccionario de Luis Contreras Villamayor, y el siguiente recién es, por lo menos publicado en libro, es de 1959. Vean los saltos, ¿no? 1894, 1915 y recién 1959. Bueno, espero que te haya respondido, Gonzalo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, profe, sí, me quedó claro. Gracias por responderlo. Una cosita más, una pregunta que me queda ahí pensando en cuanto en escuelas del diccionario, pero denota la cuestión de los pesos, digamos, en la actualidad, que también son palabras que son tomadas, digamos, en los barrios marginales de la provincia de, bueno, soy de Villa Fiorito, del Mar de Zamora, y quizá hay palabras que se van utilizando, y he visto que páginas, en su momento la taringa, no sé ahora, es como que armaron todo un género. Yo no sé si estas palabras estarían incluidas en lo que es el lunfardo, o qué maneras se emplearían, o si se estuvieran estudiando desde la manera lingüística, no sé si me explico. Mira, esos diccionarios que se publican en internet en general, bueno, tienen primero el gran problema de que no los hace alguien con cierta formación lingüística y específicamente con formación en lexicografía. La lexicografía es la ciencia de la escritura de diccionarios. Eso se estudia también, ¿no? Entonces, son como listas de palabras que unos pibes empiezan a escuchar y las ponen ahí, y por ahí no tienen totalmente en claro si todas esas palabras son lunfardas, si no lo son. Bueno, porque hay otra cuestión bastante importante y bastante básica, y es que hay una gran cantidad de palabras que nosotros usamos todo el tiempo y que la gente cree que son palabras del lunfardo y son palabras españolas normales y comunes. Miren, les voy a leer una listita de algunas de esas. Fíjense, por ejemplo, la palabra espichar como morir, fiambre, cadáver, jeringar como molestar, castañazo como golpe de puño, plomo, persona molesta, tela como dinero, como guita, pollo como escupitajo, mamarse como embriagarse, mechera como ladrona de tiendas, lanzar como vomitar, aportar como llegar, recular como retroceder, autobombo como autoelogio desmesurado, fritanga como grupo o conjunto de cosas fritas. Todas esas palabras, si la gente las escucha en la calle, cree que son lunfardas, y no son lunfardas, son españolas. O sea que, primero hay que, para saber si las palabras de esos glosarios que vos mencionás o diccionarios que vos mencionás son lunfardas, lo que habría que hacer es buscar una por una en el diccionario de la Real Academia Española para saber si no es una palabra española. Y luego habría que ver si es una palabra lunfarda o es una palabra regional.
Argentina, un argentinismo, pero no un lunfardismo. Sobre eso también volveremos en clases posteriores, ¿no? La diferencia que habría entre un argentinismo y un lunfardismo. Espero haberte respondido, Juan. Hola. ¿Sí? ¿Qué tal acá? Sheila. No sé si se me escucha. Sí, sí. Ah, perfecto. Bueno, vuelvo a felicitar a les dos. La verdad me parece una clase brillante y ya tener todo el contenido subido al Edmodo es impresionante en tan poco tiempo, porque es mucha cantidad de material. Y la administración, digamos, de cómo fue esta clase, también, perfecto. He estado en otras clases y la verdad que es excelente. Respecto de la duda que tengo, no entendí bien, habías mencionado que Delle Piane, como abogado penalista, en 1894, en su libro El idioma del delito, tiene un apéndice del libro de algunas palabras que podríamos tomar como el primer diccionario de lunfardo. Sí. Yo anoté 1894 y luego recién estabas comentándole algo al compañero y hablaste de 1897, entonces se me armó un lío. Ah, perdón. Que anoté yo, Quizá lo dije mal, pero es 1894. Mira, esta es una edición del libro de Delle Piane. Esperá que tengo que ver dónde está la cámara. Ahí está. Ahí, a tu derecha. El idioma, ok. Antonio Delle Piane, entonces, él es el primer creador, digamos, de un diccionario de estas 400 palabras que tomamos como base para todo el resto de los diccionarios que venían posterior. Okay. Sí, mira, ves, ahí empieza. Más o menos en la mitad del libro, es un libro re chiquitito. Primero habla de su teoría sobre la delincuencia, bla, 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 que los delincuentes tienen un lenguaje, etcétera, etcétera. Y luego dice, bueno, y ahora hice un diccionario, y entonces aparece esto, diccionario lunfardo español. Sí. Ok, entonces es 1894 y desde ahí pasamos de 1894 a 1915 y el próximo es 1959. Sí, exactamente. En 1915 hay un diccionario que se llama El lenguaje del bajo fondo, de Luis Contreras Villamayor, y en 1959 José Govelo hace su primer diccionario en colaboración con otra persona, con Luciano Pachet. Es un diccionario también bastante pequeño. Esos son los 3 primeros publicados en libro, porque luego hay otros diccionarios, pero ya de muy difícil acceso, porque fueron publicados en diarios de circulación diaria, valga la redundancia, o en revistas, y en algún caso en alguna revista cerrada. Hay un diccionario que se publicó, por ejemplo, en la revista de la policía, y ese diccionario solo lo tuvieron en su momento y solo lo pudieron usar los policías que recibían todos los meses esa revista, y entonces lo pudieron recopilar, digamos, ¿no? Ok. En respecto, por ejemplo, en la materia de historia, en historia argentina o en antecedentes de las danzas folclóricas o en origen del tango, se habla mucho de esto, del encuentro, digamos, de la gran masa inmigratoria de 1880 a 1913, 1914, y ahí es en esos lugares pequeños, reducidos, donde había que comprenderse entre todos, el intercambio que hasta ahora yo pensé que era un dialecto, lo voy modificando, se configura un nuevo dialecto para la comprensión entre todos. Uh-huh. Sí, pero la palabra técnica no sería dialecto, sino léxico, vocabulario, o la palabra técnica, que sería la que correspondería usar, que es argot. Argot. Antes alguien en el chat había preguntado si en todos los países hay cosas equivalentes al lunfardo. Y yo me atrevo a decir que sí, por supuesto que no conozco todo, pero claro, pero no es que vaya por país el asunto, sino por ciudad, ¿no? Normalmente el argot de una ciudad es lo que nace porque luego el habla rural
suele ser mucho más homogénea dentro de una lengua. Quiero decir, palabras que se usan en el campo argentino también se usan en el campo en Bolivia, en Perú, en Colombia, ponele. No hay tanta creación de palabras, lo que digo. Y son palabras muy específicas del métier, del oficio del campesino, ¿no? Me refiero a eso, más allá de los regionalismos de los que hablaba Andreita, donde por supuesto, claro, uno me puede decir, yo vengo de Corrientes y en Corrientes se dice cursiarse. Cursiarse es asustarse. Ah, yo vengo de Jujuy y en Jujuy a los bebés se le dice la guagua. Bueno, sí. Ah, yo soy de Mendoza y entonces cuando una calle termina se dice donde topa. Bueno, claro, esos son regionalismos propios de esas provincias. No es lo mismo que el lunfardo, porque además en el lunfardo hay algo que tiene su interés, sobre lo que yo todavía no hablé, que es un aspecto lúdico, un aspecto que tiene que ver con el juego. El hablante sabe que al usar una palabra lunfardo está cometiendo una pequeña transgresión. Y con toda intención comete la transgresión, a propósito la comete. Cuando Contursi escribe "percanta que me amuraste", es con toda intención. Bueno, ¿por qué entonces se usa este tipo de vocabularios populares, vocabularios de habla popular, argots? Bueno, con la intención de crear lazos identitarios de reconocimiento entre los distintos hablantes de una misma comunidad y con la intención de transgredir. La transgresión que le queda a alguien que es pobre y que tiene pocas armas para enfrentarse a los poderosos es transgredir por el lenguaje. Y entonces esa es una manera de mostrar la disconformidad con el orden social en el que habita, ¿no? Bueno, si hay alguna pregunta más, si no, Andrea, ya la veo nerviosa, como que tenemos que irnos. No, yo mientras los chicos se queden, yo porque no quiero complicarle la vida familiar ni laboral a nadie, pobre que yo les dije hasta las 3, pero bueno, mientras ellos se puedan quedar y nosotros también, no es que hay un límite Bueno, bien. externo en particular. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta más? En caso de que no, nos estamos despidiendo. Pregunta a Sheila si era hasta las 16. En realidad fue un problema mío que confundí el horario. Tendría que haber sido hasta las 3, porque la idea era que fuera 1 hora y cuarto. ¿Sí? Es cierto que yo después no lo corregí, alguien me avisó y se me pasó. O sea que técnicamente estamos en horario de clase todavía. Bueno, perfecto. Sí. Una preguntita, ¿puede ser? ¿Cómo ¿Lo no? agrícola o el lenguaje agrícola que habías mencionado no sería un tecnolecto? ¿Qué cosa? El lenguaje agrícola que habías mencionado, común que se da en Bolivia, en Argentina, ¿no sería un tecnolecto? Sí, claro, sería un tecnolecto, exactamente. Sí, así un tecnolecto, si quieren, una jerga, Claro. un léxico particular, pero que tiene que ver con la profesión, ¿no? Así como hay un léxico médico, un léxico del fútbol, un léxico de los docentes o de la educación, digamos, quiero decir, palabras que se usan en cierto ámbito profesional o en un oficio. Están las palabras que tienen que ver con el vino, las palabras que tienen que ver con el pan, con la panadería. Sí, esos serían tecnolectos, efectivamente, Raúl. Y digamos, en el caso del lunfardo, podríamos decir que es un sociolecto que refleja el habla coloquial, digamos, rioplatense, ¿no? Bueno, mira, yo me animo a decir esto, no sé, Andrea me parece que va a poder responder esto mejor que yo, pero yo tengo la sensación de que no es completamente un sociolecto en el estado actual del lunfardo, porque el lunfardo lo entiende todo el mundo, traspasa las capas sociales, digamos así, las clases sociales, traspasa las edades, porque
puede hablar un chico de 10 años con un señor de 80 y usar palabras lunfardas los dos y entenderse perfectamente, perdón. Y por supuesto es transgénero, quiero decir, lo usamos hombres, mujeres, no binarios, todos podemos usarlo, ¿no? Así que a lo mejor cuando empezó, quizá en los primeros 15 o 20 años del lunfardo, entre 1870 y 1890, sí fue un sociolecto, pero yo diría ya que hace mucho que no lo es. De la misma manera que el lunfardo se consagra, digamos, en las décadas del 10 y del 20 del siglo pasado, como el lenguaje, voy a usar una palabra imprecisa a propósito, ¿no? Pero así se decía, el lenguaje del Río de la Plata o el lenguaje de Buenos Aires, a partir de la década de 1960 más o menos, este lenguaje del Río de la Plata pasó a todo el país directamente, y ese argot, que era el argot de Buenos Aires, ya es el argot de toda la Argentina, y todavía más, porque este lunfardo, este argot ha llegado al habla de Chile, al habla de todo Uruguay, por supuesto, de Paraguay, de Bolivia, de Perú, del sur de Brasil, donde tenemos muchos contactos por cuestiones de frontera. Así que es un argot que se ha ampliado. No todos los argots tienen esta derivación. El lunfardo la tuvo gracias a la difusión que tuvo por medio del teatro y especialmente por medio del tango, ¿no? No todos los argots tienen ahí a disposición una música tan importante, tan calificada, tan difundida por todo el mundo como el tango, como para que vaya llevando las palabras del lunfardo por todas partes. Esto, por ejemplo, no ha sucedido en otros países y entonces uno conoce menos cómo se llama el equivalente del lunfardo en otros lados. En Chile se llama coa, en Perú se llama jerga, la giria de Brasil, ¿no? En Brasil se llama giria, ¿no? Y efectivamente, claro, cuando eso surge en un país relativamente pequeño, en la ciudad capital, es muy probable que se difunda al resto del país. Hay un caso que tengo muy presente ahora, que es el parlache de Medellín. Medellín no es la capital de Colombia, pero es la segunda ciudad de Colombia. Los de Barranquilla morirían de envidia, pero para mí Medellín claramente es la segunda. Y el parlache surgió en Medellín y no en Bogotá, en la década de 1980, es decir, hace 40 años, nada más. Bueno, hoy en día más de media Colombia usa el parlache y llegó a Bogotá y se usa en Bogotá muchísimo. Así que eso ha pasado con el parlache. En cambio, por ejemplo, en Montreal hay un argot propio de Montreal, surgido también entre las décadas de 1970 y 1980, que se llama Howal. No lo estoy pronunciando como corresponde, lo estoy deletreando casi, J-O-U-A-L, Howal, Yual se pronuncia. El Yual de Montreal, en cambio, no salió de Montreal, quedó confinado por ahora, por lo menos, a esa ciudad. Y es como un habla propia de esa ciudad. Una observación sobre esto de sociolecto muy cortita. Hay que tener presente que, digamos, que una variedad lingüística o un sistema lingüístico esté extendido en todas las capas sociales, no necesariamente implica que todos los hablantes conocen todas las palabras. ¿Sí? Entonces, ahí lo que hay que tener presente es el lunfardo está extendido en todas las capas sociales actuales, aun cuando no todos los hablantes sepan todas las mismas palabras lunfardas, digamos. Eso es importante tener en cuenta, ¿no? O sea, no asociar conocimiento de un hablante de una clase social a que ese sistema esté en la clase media, la clase alta, la clase popular o la clase que corresponda.
Quería hacer una pregunta. Sé que se está terminando el chat. ¿El uso de acrónimos se pueden convertir en palabras lunfardas? Bueno, ATR ya es un ejemplo, ¿no? Ahí tenés un acrónimo puro, completamente puro, y efectivamente es una palabra que ya podríamos considerar lunfarda. Es una palabra que no tiene 10 años, ATR, y es eso, es un acrónimo, ¿no? Y de alguna manera no es exactamente lo mismo, pero algo parecido pasa con ARRE, AHRE, que debería escribirse separado, aunque ya muchos adolescentes lo escriben todo junto, ¿no? Así que eso sucede. Fíjate que en todos los idiomas existen los acrónimos, solo que muchas veces nosotros lo ignoramos. Es decir, si yo digo OVNI, OV corta NI, bueno, todos más o menos tendrán presente que ahí ese es el acrónimo de objeto volador no identificado. Y quedó como palabra. Eso no es un lunfardismo, claro. Pero es una palabra que existe en español, sin duda, ¿no? Pienso en la palabra robot, que es una palabra usada en muchísimos idiomas, y que es una palabra que es el acrónimo de todo un grupo de palabras, si no me equivoco, en lengua checa, me parece, ¿no? Que designa máquina, que hace, no sé qué, todo eso escrito en checo y que quedó como robot. Y fíjense que hay una palabra que nadie sospecharía que podría ser un acrónimo, y es un acrónimo, y es la palabra avión. Avión es un acrónimo de una locución francesa que quiere decir algo así como aparato que vuela como los pájaros, imitando el vuelo de los pájaros, no sé qué. Bueno, y eso tomando la primera letra de cada palabra de esa expresión, se formó la palabra avión. Y es una palabra que, bueno, se empezó a usar en Francia como acrónimo y que ha pasado naturalmente a otros idiomas, entre otros el español. Puse también el ejemplo de telgopor, que se supone que significa tela gomosa porosa, y que, digamos, todos conocemos el telgopor que viene con la televisión, digamos, como el objeto, y se supone que también es un acrónimo. Ojo, igual que telgopor y avión y ovni no son lunfardismos, ¿no? Esa sería claro, la diferencia con ATR. Sí, sí. Telgopor es una marca de una fábrica que producía un material que se llama poliestireno expandido, con la que se llama EPS. Eso es una palabra técnica, un material de construcción. O sea, el telgopor yo no lo tomaría ni como palabra del español, ni como lunfardismo tampoco. Es el nombre de una empresa que designó su propio producto, que fue la primera que lo produjo en Argentina, con ese nombre, y por eso se generalizó el uso de la palabra para designar ese material. ¿Le contestás, Andrea? Sí, igual yo no estaba diciendo que fuera un lunfardismo, ¿eh? Lo que estoy diciendo es que hay una etimología que remite a este procedimiento. Quiero decir, de pensar si se toma un fragmentito de cada palabra o, como decís vos, es el nombre de un compuesto, digamos, de una sustancia química de construcción o lo que corresponde. Lo que sería interesante igual es que si es una empresa argentina, ¿sí? Digamos, eso después lo podemos ver más adelante, pero digamos, a veces los nombres de marca, potencialmente algunos pueden ser lunfardismos. Entonces ahí tendríamos que chequear qué pasa con eso. Quiero decir, que algo sea un nombre de marca no excluye que sea un lunfardismo. Exactamente. Estoy pensando en la palabra que se usa en el lunfardo uruguayo y en las provincias mesopotámicas argentinas también, championes para zapatillas, ¿no? ¿Y por qué championes? Y porque la marca de zapatillas de Uruguay de 1930 más famosa era la Champion, ¿no? Entonces, las zapatillas eran las championes. De la misma manera, nosotros usamos marcas para decir un montón de cosas y esas palabras creo que pueden considerarse perfectamente lunfardas, ¿no? O sea, Gillette
por hojita de afeitar cualquiera, aunque no sea de la marca Gillette, ponele, ¿no? O Sabora, que me pone acá Florencia Guevara, Sabora por mostaza. Efectivamente, esos son claramente intromisiones de las marcas en el lenguaje, donde terminamos asociando la marca al objeto, que en realidad tiene otro nombre, pero bueno, lo llamamos por la marca. Piensen en la palabra gomina, que se usó durante muchísimos años en Buenos Aires, creación de un farmacéutico de acá del centro de la ciudad. Claro, gomina porque era como una especie de goma, ¿no? Y entonces le pone gomina a eso que él había inventado, que era un fijador de cabello. Una pregunta, Enrique. Esta empresa, estoy buscando acá en internet alguna información y demás. ¿Era una empresa argentina? Mira, no, eso no lo sé exactamente, pero sí sé que el material telgopor lo fabricaba esta empresa e impuso este producto con este nombre. Ok. Pero aparte, el poliestireno expandido no es una tela, no es una goma, y poroso sí es. Pero digamos, probablemente ellos produjeron esas telas gomosas, pero no sé, ese tema ese material nunca fue una cosa reconocida. Pero el telgopor sí se popularizó muchísimo. Buenísimo. Bien. Bueno, voy a investigar un poquito más igual para Bueno. después sacarnos la duda del dato. Yo agrego una cosa más sobre este tema de los acrónimos, que es fascinante y que, bueno, normalmente a todos los estudiantes les interesa lo mismo que me interesa a mí, que es de dónde viene cada palabra, ¿no? En algunos casos podemos contestarlo y en muchos otros no podemos. Pero hay una palabra que tiene una falsa etimología muy difundida, una etimología popular inventada a posteriori, una etimología explicada como un acrónimo. Y es la palabra colimba. Colimba, tanto para designar el servicio militar como para designar a los muchachos conscriptos que hacían el servicio militar. La colimba en femenino en el primer caso, el colimba o los colimbas en el segundo. Y se ha dicho y se ha repetido por todas partes que colimba vendría de las órdenes que los suboficiales le dan al conscripto: corre, limpia, barre. Colimba. Corre, limpia, barre. Bueno, eso es mentira, completamente mentira. Es una etimología fraguada a posteriori para una palabra que era muchísimo más antigua de que se dijera eso, y que no es otra cosa que el besre, o sea, la palabra invertida, pero con algunas modificaciones, con algunos cambios, la palabra invertida milico. Milico en el besre ha dado colimba. Ya lo explicaremos cuando lleguemos a ese tema, al tema de los besres en lunfardo. ¿Alguna pregunta más? Si no la hay, podemos ir despidiéndonos hasta la clase próxima, hasta la semana que viene. Y por supuesto, cualquier duda pueden escribirla en el foro, mandar un mail. Y bueno, será, en la medida de que podamos, será respondida. Me estaba despidiendo, Andrea. Les agradezco la atención a todos, el interés por continuar hasta acá, y seguiríamos entonces con los mismos, con los contenidos de la unidad 1 todavía, con la misma unidad la semana que viene. ¿Querés decir tus palabras finales, Andrea, por hoy? Por hoy. En un ratito les mando entonces el mail con el video cargado y todo eso. Va a llevar un rato porque ahora yo termino la clase, Google Meet arma el video, después lo subo y qué sé yo, y lo subo también al campus. Nada más. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias por las cosas lindas que están escribiendo acá en el chat. Gracias, queridos profesores, y bueno, saludos, que tengan todos un buen fin de semana. Igualmente. Gracias, igualmente. Bueno, adiós. Ahora yo tengo que hacer la magia tecnológica. Sí, igual cada uno se puede desconectar. Sí. Van a donde hay un telefonito rojo abajo